Bienvenidos un día más, soy Sandy y esto es Fuego Loco. Hoy receta dulce, facilísima, riquísima y lo mejor de todo, una rosa de hojaldre y manzana que no pueden ser más bonitas. ¿Te gusta regalar flores? Regala estas que a todo el mundo van a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes como casi siempre. Para hacer rosa de hojaldre y manzana, evidentemente necesitan manzana. Yo voy a usar variedad golden. Tú usa la variedad que a ti te guste. También hojaldre, evidentemente, puedes usarlo comprado como va a ser el caso de hoy o hacerlo en casa. 2 láminas de hojaldre. Entre 1 y 2 cucharadas de azúcar integral de caña, canela en polvo. También, al gusto, 1 cucharada de mermelada de melocotón o durazno. Y para decorar, azúcar glass o azúcar impalpable. Con estos ingredientes vamos a tener suficiente para hacer 8 rosas. Lo primero, manzana bien limpita y le vamos a sacar el centro. Como te he dicho, variedad de manzana, la que a ti te guste. Con todas va a quedar riquísimo. A mí, la que más me gusta usar para este tipo de preparación es la golden. Queda muy jugosa, muy rica, pero eso ya lo dejo a tu elección. Le sacamos el centro de la manzana y las vamos a partir por la mitad, tal cual estás viendo en la imagen. Ahora viene la parte más tediosa, digamos, de la receta. Tenemos que cortar láminas finitas. Le sacamos la punta a la manzana y ahora que nos quedan así estos arcos de este tamaño, le vamos a cortar láminas de 1,5 milímetros, 2 milímetros. No pueden ser muy gorda la manzana. Si la cortas muy gorda, la proporción hojaldre-manzana no va a estar equilibrada y no va a quedar tan bien. Así, si tienes una mandolina, las puedes cortar con mandolina, eso, unos 2 milímetros. No tienen que ser muy finas. Así como las tengo yo aquí, van perfectas, fíjate. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las vamos a poner en un bowl, en un cuenco, y se me olvidó decirte antes, en los ingredientes también necesitamos medio limón, del que vamos a usar el zumo. Le vamos a poner el zumo aquí, en la manzana, para que no oxide, para que no se nos ponga negra antes de armar nuestra rosa de hojaldre. Siguiente paso, muy importante, agua caliente, pero caliente, no caliente, agua hirviendo, le vamos a poner sobre nuestra manzana y lo vamos a dejar aquí mientras que seguimos cortando y vamos a ir añadiéndola toda aquí. ¿Para qué? Para que luego a la hora de enrollarla en nuestro hojaldre queden bien manejables y no se partan, mientras que yo me quedo aquí cortando manzana. No te olvides, muy importante, ¿eres nuevo en el canal? Aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Que si eres ya sigue el canal, estás más que cansado de escucharme decir esto, pero estoy subiendo 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado. Recetas de todo tipo, no solo dulces. Hago salada, hago panes, hago pizzas, lo que se te ocurra. Que espero que te encanten, que las disfrutes, que las hagas. Y nada, te agradezco de corazón si te suscribes y le das a la campanita. Mira, aquí tengo ya toda mi manzana cortada, las 2 manzanas. Y le voy a poner un poquito más de agua caliente. Lo dejo aquí, en el agua caliente, durante 5 o 6 minutos. Dependiendo también del grosor que hayas cortado la manzana. Puede ser que tarde un poquito más o un poquito menos. Ya lo tengo. Ahora me voy con el molde. Te voy a dar varias opciones. La primera, estas placas para magdalena, las enmantecas y metes aquí dentro tu rosa. Segunda opción, que es la que yo voy a usar. La misma placa para magdalena, pero con pirotín. Tercera opción, estos recipientes que se llaman ramequín, puedes meterlo en el horno sin problema, los en manteca y la rosa para adentro. Y la última, la que menos me gusta a mí, porque no es la más ecológica la verdad, pero bueno, sí, es lo único que tiene, los en manteca y también te sirve perfectamente. Esta forma en que estoy haciendo yo es la que más me gusta porque luego sale la manzana perfecto. Siguiente paso, la cucharada de mermelada, de melocotón, de durazno, de fresa, de fruto del bosque, la que tú quieras. Chorrito de agua caliente. Le damos una buena mezclada y ya la tenemos lista. Tenemos que hacer que quede así, como estás viendo aquí. Me pongo con el hojaldre. Como te he dicho, con 2 láminas vamos a hacer 8 rosas. Entonces cada lámina la voy a dividir en 4. Si estás usando de este tipo, te recomiendo que lo saques del frigorífico 5 minutos antes de usar para que no esté así tan duro como está la mía, pero no hay ningún problema. Si hace mucho calor, no lo saques, que se va a poner muy blando. Floreamos la mesa con un poquito de harina porque la voy a estirar. Voy a estirar la parte larga y lo voy a dejar así, aproximadamente como está viendo. Y la parte más larga la voy a dividir en 4. Primero la voy a dividir así para que me queden
lo más parejas posible. Y ahora, ¿cómo cortarlo? Si tienes una regla, perfecto. Y si no, con el cuchillo. Pero el cuchillo no arrastrando, sino así como estás viendo que estoy haciendo yo con el cortapizza. Si tienes un cortapizza, evidentemente hazlo con esto, que es lo mejor para cortar hojaldre. Si lo quieres hacer casero, mucho más rica. Aquí arriba te dejo la receta y en descripción te la voy a dejar también del hojaldre fácil, que si no has hecho nunca, te va a quedar increíble. Ya verás. Ya tengo mi tira de hojaldre. Ahora le pongo un poco de mermelada. Mermelada a tu gusto. Y ahora azúcar integral de caña, que puedes usar azúcar común sin ningún problema. Cantidad a tu gusto. Le puedes poner el doble que le he puesto yo, la mitad, no ponerle, como tú quieras. Canela, lo mismo. Cantidad que a ti te guste. Puedes incluso no ponerle canela si no quieres. Ahora, ¿cómo colocamos la manzana? Tal cual estás viendo así. Has visto que ya está muy manejable, no se va a partir a enrollarla. Y coloco hasta la mitad de nuestro hojaldre. Tiene que quedar media parte de la manzana para afuera y voy colocando las patitas, digamos, unidas para que queden así, de esta manera. La tapo con el resto de hojaldre y ahora solo queda apretarla un poquito y enrollarla con mucho cuidadito. Vamos a ir haciendo nuestra rosa de hojaldre. Es una receta que queda muy bonita y la verdad es que es muy fácil de hacer. Tienes que hacerla porque te va a quedar increíble. Ya está, ya la tenemos lista. Mira qué bonita. Ahora simplemente llevarla a tus moldes para magdalena, a tu recipiente, a tu bandeja enmantecada, a lo que tú quieras. Ya tienes varias opciones. Continúa haciendo tus rosas de hojaldre y una vez que las tengas todas, nos las llevamos al horno. Horno precalentado, importantísimo. Temperatura 180 grados Celsius. Tiempo, eso ya depende un poco de cada horno. En mi horno 45 minutos. Ya ve mirándolo tú. Si ves que se empiezan a dorar mucho por arriba y le falta mucho tiempo, ponle un papel de aluminio para que no se acaben de dorar. Y pasaron los 45 minutos y tienes que tener una rosa como esta. No te vayas todavía, que no hemos acabado. Ahora las vamos a dejar aquí, que reposen durante una hora aproximadamente dentro de su molde. Las sacamos y el último paso va a ser darle un toque de decoración. ¿Te gustan? Así, están preciosas. No hace falta que le haga nada, pero a mí me gusta darle un toquecito con azúcar impalpable o azúcar glass, que es exactamente lo mismo. ¿Puedes hacerla en casa? Sí. Aquí arriba te dejo la receta para que veas cómo hacerlo. Bueno, la receta, la preparación, que la puedes preparar en casa y encima te ahorra un dinerillo. Genial. Y ahora sí, ya tengo mi rosa de hojaldre y manzana. Mira qué preciosidad. Mira qué bien sale el pirotín. El molde de magdalena sale perfectamente. Queda totalmente cocinado el hojaldre. Y bueno, como siempre, aquí tienes los ingredientes. No te olvides. Abajo en la descripción también te los dejo. Y ahora mi momento favorito de toda la receta, cuando me toca probarlo. Delicia. Tu rosa de manzana y hojaldre lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encanten y la regales a todos tus seres queridos. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso. Un beso y hasta la próxima.